Buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes en este conversatorio que tiene como objetivo poder abordar una de las obras que trabaja, que ha estudiado la poética de Roque Dalton. Nos acompaña esta tarde el doctor Luis Melgar Brizuela. Mucho gusto, doctor. Igualmente, Francisca, un gusto saludarlas, compartir con usted y con Tania y con nuestros oyentes estos temas que queremos tanto. Sí, pues bien, voy a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado esta tarde. Quiero decirles, bueno, que él ha sido mi maestro en la licenciatura en letras, también en la maestría. Es un placer para mí haber sido su alumna, pues y ahora como lectora también de su texto. Luis Melgar Brizuela nació en Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador, en 1943. Obtuvo su profesorado en letras por la Escuela Normal Superior de El Salvador en 1963. Licenciado en letras por la Universidad del Salvador, 1966. Profesorado en literatura española por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, 1972. Y doctorado en letras hispánicas del Colegio de México en 1978-1981. Ha sido profesor de lenguaje y literatura en diversos niveles y ha realizado arduos trabajos de estudio e investigación acerca de la literatura indígena e indigenista de Mesoamérica. Miembro fundador del grupo literario Piedra y Siglo, a la vez formó parte del Instituto Salvadoreño de Cultura Hispánica y de la Asociación de Bibliotecarios del Salvador Aves y la Comunidad de Escritores Salvadoreños CES. De 1997 a 1998 fue miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Algunos reconocimientos más importantes recibidos: primer lugar en los Juegos Florales Centroamericanos de Poesía en León, Nicaragua, en 2006, con el libro 7 Historias de Cuscatlán. Recibió además un reconocimiento como poeta, investigador indigenista por parte de la Fundación Metáfora y el Consejo Nahuapipil de Nahuizalco en mayo de 2012. Ha publicado las siguientes obras: Los dioses de la guerra, poesía, editorial Oxelotlán, San Salvador, 1992. El Cipitío en El Salvador, Sheraton. Crónica collage literario sobre la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 en San Salvador, en coautoría. La poesía salvadoreña del siglo XX, investigación, Departamento de Letras y Coordinación Universitaria de Investigación Científica de la Universidad de El Salvador. Expresión y comunicación, investigación didáctico-comunicológica para el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional de México, en coautoría. Las Vanguardias en México, fascículos, editorial Somos. Y más recientemente su obra Las Brújulas de Roque Dalton en 2016. Este pues es el autor que nos acompaña. Vamos a comenzar este conversatorio sobre Las Brújulas de Roque Dalton, una de las obras más sólidas en literatura centroamericana, sobre todo por el abordaje que hace de no solo del autor Roque Dalton, sino también de la generación comprometida. Bien, en este sentido quiero antes hacer un breve contexto del libro. El libro fue publicado en 2016 por la Dirección de Publicaciones e Impresos DPI. Fue prologado por James Ifland. A juicio de su prologuista, nos dice que es una de las obras más importantes para todos los daltonianos, es decir, para todos aquellos que se han dedicado al estudio y a la reflexión de la obra de Roque Dalton. Aparte de eso, nos habla del abordaje, del método que se ha utilizado para el desarrollo de esta obra monumental.
y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que el abordaje que hace el doctor Melgar Brizuela de Roque Dalton hace una ruptura con el abordaje que muchos académicos y también escritores han realizado acerca del autor, porque no solo aborda los valores estéticos, sino también la parte política. Y hace esa comunión entre la praxis y los valores estéticos. Bien, sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida al doctor y vamos a comenzar este conversatorio con con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto en el que se escribe la brújula de Roque Dalton? Si hubo alguna dificultad en este proceso y cómo logra publicarse este libro maravilloso sobre el estudio de la obra de Roque Dalton. Ante todo, pues quiero expresar mi complacencia por estar con ustedes, con la Asociación Cabezas de Jaguar, un nombre muy significativo, muy bello para los centroamericanos, para los salvadoreños. Y decirles que también disfruto mucho de compartir con ustedes y con el público que luego tengamos la herencia de Roque Dalton, tan fuerte, tan firme, tan valiosa para todos nosotros. Bueno, no sé si debo admitir con cierta pena que fui demasiado lento o tardado en producir este libro, que me llevó 25 años para redondear en su realización, y eso sí se convirtió en un problema porque me asesora una especialista en crítica social, una puertorriqueña radicada en México, Ivette Jiménez, una eminencia de la crítica, especialista en autores latinoamericanos. Me presionaba para que ya terminara porque me estaba excediendo los plazos una y otra vez. Y yo insistía en terminar de estudiar todos los poemarios de Roque Dalton, es decir, 10 libros que traté de analizar a fondo cada uno de ellos, llevando una secuencia como aparece en el libro Las Brújulas, y me resistía pues a terminar antes de concluir todos los análisis de sus poemarios. Esto fue una dificultad, pero al mismo tiempo, con la tolerancia de mi asesora y de otras instancias académicas que me apoyaron, pude redondear el análisis y el contexto social de la obra poética de Dalton, y quedé pues muy satisfecho de entregar esa obra, a mi juicio, completa sobre la poesía de Dalton. Otra dificultad que tuve fue que aquí en la Universidad de El Salvador, por momentos, no se me aceptaba pues esa tardanza y sufrí algunas sanciones no tan graves, pero que también me causaron problemas momentáneos. Todo eso ahora lo veo con mucho agradecimiento a las personas que me apoyaron, que me toleraron, y a la vez con la satisfacción de haber colaborado con los estudios literarios salvadoreños, penetrando lo más que pude en el gran revolucionario de nuestra literatura en el siglo XX, como sabemos que fue Roque Dalton. Eso es lo que podría decir sobre cómo se gestó. Empecé en el Colegio de México, que es una universidad humanista fundada por republicanos españoles, que tiene mucho prestigio en México. Comencé a elaborar esta tesis en 1981, cuando terminé el programa de doctorado. Y desde entonces hasta 2005, cuando ya hice la defensa
de la tesis estuve trabajando intensivamente, pero al mismo tiempo tenía muchas otras actividades y responsabilidades y por tanto la dificultad de avanzar teniendo varias otras cargas se mantuvo hasta el final. Luego hubo dificultades también con la publicación del libro. Yo presenté mi tesis a la dirección de publicaciones y ahí se pasó un buen lapso. Y fue gracias a David Pineda, un estudiante de letras, mi alumno durante varias materias y varios años, muy brillante, muy dedicado. Fue él quien, cuando estuvo como gerente de la dirección de publicaciones y junto con Eric Lemus, que también me apoyó para esa publicación, decidieron rescatarlo de las gavetas de la editorial de Concultura, como es la dirección de publicaciones, y producirlo, lo cual se logró a mediados de 2016, hace 4 años aproximadamente. Entonces sí tuve dificultades, sobre todo por la tardanza, por la autoexigencia, pero se lograron superar con el apoyo de compañeros académicos y de instancias humanistas que finalmente reconocieron el valor de mi trabajo. Eso puedo decirle, Francisca, al respecto. Y muchas gracias, doctor, por contarnos este proceso de publicación de las brújulas de Roque Dalton. De hecho, pues una de las aseveraciones que nos da Iflam en el prólogo es que prácticamente hubo un afán al inicio, en la posguerra, por buscar en Roque Dalton más los valores estéticos y por preponderar esa figura del poeta de vanguardia, del poeta que tenía algo diferente que decir, pero buscando hacer una especie de limpieza de lo ideológico, ¿verdad? Y en ese sentido, la obra inicia, ¿verdad? Es decir, el texto inicia con "Ha muerto la poética del compromiso". Quisiera que nos pudiese comentar, ¿verdad? ¿Cómo conceptualiza usted a la poética del compromiso y particularmente la poética de guerra, ¿verdad? Que es uno de los temas que también se desarrolla a través del abordaje de los tres Roque Dalton, que más adelante vamos a comenzar a comentar. Sí, yo considero que la poética del compromiso se desplegó de una manera muy contundente, muy impactante en nuestro país y en Centroamérica, sobre todo a mediados de los 60, luego toda la década de los 70 y durante la guerra, hasta finales de la guerra, hasta después de los acuerdos de paz. Esa poética se mantuvo como la dominante en el país, en parte en la región centroamericana, por los conflictos político-militares y la guerra, la lucha armada, era un tema predilecto que penetraba obviamente en todos los militantes, en todos los intelectuales y miembros de base que estábamos en la lucha revolucionaria. Después de la guerra, después de los acuerdos de paz, se mantiene en parte esa actitud del compromiso del escritor, del intelectual con la problemática social, pero parecería esto, es una hipótesis, que poco a poco va desdibujándose, va reduciéndose esa actitud de compromiso que tenían los de la generación de Roque Dalton y van aflorando otras tendencias, otras actitudes de los artistas, de los escritores jóvenes, de modo que la poética del compromiso va perdiendo vigencia o contundencia y van aflorando otras tendencias. Creo yo que muy fuertemente en los últimos años
se refleja en los escritores jóvenes una especie de neoexistencialismo, un cuestionamiento severo, muy plausible con respecto a qué es esto, qué es este mundo en que vivimos, para qué existimos, hacia dónde vamos, que es una actitud eminentemente existencial, pero con nuevos tonos, nuevas estilísticas, nuevas modalidades, a partir de las generaciones, digamos, más recientes, los llamados del milenio. Eso habría que considerarlo más detenidamente, estudiarlo, pero sí parece evidente que la poética del compromiso no tiene la misma fuerza, la misma contundencia o impacto que tuvo durante el periodo de la guerra. Sí. James Iflan, perdón, Iflan en su magnífico prólogo, pues en que me estimula mucho por el esfuerzo de penetrar en los poemarios de Dalton, me señala también como una especie de desacuerdo que los poemas clandestinos y el libro rojo para Dalton, perdón, para Lenin, que produjo en Cuba, no debieran ser desestimados como de alguna manera lo planteo, que viene a menos la calidad de la poesía daltoniana. Y según Iflan, no es cierto. Él no está de acuerdo conmigo en que haya perdido Roque la fuerza del estilo, la calidad literaria, el aporte propiamente poético. Y bueno, yo respeto mucho y en cierta manera he rectificado en parte ese enfoque quizás un tanto eh, sobrepasando lo que habría que considerar de cada momento poético según cada momento social. En fin, Claro. creo que esto da también para nuevas revisiones. Sí. Sobre todo me llama mucho la atención la lectura semiótica y la carga simbólica que adquieren diversos temas en la obra de Roque, ¿verdad? Porque hace no solo el abordaje de la profundidad reflexiva de las temáticas de Roque en torno a su vivencia y su praxis marxista, sino también en cuanto a la estructura de la poesía, ¿verdad? Y es curiosamente, dice Ifland, ¿verdad? Que pensar a un Roque fuera de su contexto ideológico sería como querer analizar a Dante fuera del catolicismo o como querer analizar a Sor Juana fuera del misticismo. Es decir, era pensar únicamente lo estético fuera de lo ético, ¿verdad? Y el poeta ante todo es una conducta moral que Roque lo retoma de Asturias. También, bueno, en este contexto, ¿verdad? De la brújula de Roque Dalton, la primera parte se desarrolla en 5 capítulos, ¿verdad? Que es un recorrido por los antecedentes de la generación comprometida. Y en este sentido quisiera también interrogarle un poquito, ¿verdad? Cómo Roque reacciona a este factor de la historia, este, digamos, hecho de la violencia histórica. Es decir, cómo la violencia que ha estado presente a lo largo de la historia de los contextos latinoamericanos y particularmente de nuestro país, marca a Roque. Es decir, cómo Roque tiene una poética que reacciona a esta violencia histórica. Sí. Esa reacción, Francisca, como ustedes lo implica, fue una verdadera ruptura. En primer lugar, por parte de Dalton, que fue el líder, el gran, digamos, exponente del sentido del compromiso poético, pero también de todo su grupo, del conjunto tan amplio conocido como la generación comprometida, provino una ruptura estética y a la vez política de los intelectuales, de los escritores, con respecto al sistema y con respecto a la tradición literaria, al canon que dominaba
en los años 50 y 60 todavía, que era el canon modernista de Rubén Darío y Francisco Gavidia. Darío, pues todos lo sabemos, es el genio más elevado de la poesía hispana a finales del XIX y principios del siglo XX. Descomunal en su calidad, en su aportación a la poesía hispanoamericana, sobre todo por el ritmo, por la sonoridad espléndida y luego la figuración, en fin, Darío pues es lo máximo de la poesía nuestra en ese periodo. Dalton y sus compañeros de generación cortan, rompen con esa estética preciosista del modernismo que al examinarla en su función político-ideológica estaba plenamente asumida por el sistema capitalista, por el sistema dominante. Era una estética completamente al servicio del sistema económico y político capitalista. Ellos rompen de manera muy tajante, desisten de estar al servicio del sistema y llegan a convertirse en enemigos del sistema capitalista, de la explotación y de la literatura que sirve a ese sistema, a tal grado que en los poemas clandestinos tenemos como una especie de epígrafe que da inicio al poemario, la declaración de Roque de que el poeta frente al sistema que nos domina solo puede ser sirviente, payaso o enemigo. Eso Dalton lo cumple con un sentido del compromiso radical. Lo cumple mejor que nadie de sus compañeros. Pero los demás miembros de la generación comprometida, la mayoría de ellos, también fueron muy fieles a esa consigna del compromiso con el pueblo y de exponer su comodidad, su vida inclusive, con tal de sostener el compromiso derivado del lema de Asturias de que el poeta es una conducta moral. Sí. Sí, y también hay una referencia hacia Salarrué, ¿verdad? Que hubo como una especie de más cercanía o de una especie de filialidad hacia Salarrué. ¿Cómo podría comentarnos esa filialidad que usted observa entre Salarrué y Roque? Creo que la conexión, digamos la beta común que une a Salarrué con Roque Dalton y que convierte a Roque en una especie de descendiente literario o un hijo estético de Salarrué, es el sentido de Cuscatlán. Roque reconoce en Salarrué la representación más nítida, más exuberante, más fuerte del alma de Cuscatlán. Y quien habría heredado esa beta indigenista del amor por lo autóctono, por lo ancestral, por lo más profundamente nuestro, es Roque Dalton. Eso se puede advertir en el poema que le dedicó cuando Salarrué cumplió 70 años, en que prácticamente lo canoniza, lo pone como el modelo de la poesía verdaderamente salvadoreña, e inclusive la intención política que en Salarrué o estaba más allá de la lucha de clases o ese sentido se escondía, se ponía en el subsuelo de su obra literaria, Dalton lo recupera justamente en ese poema, poniendo al pueblo salvadoreño como el que tiene en sus manos el puñal de la honra de la Juana, con un simbolismo que tiende
a reivindicar la obra de Salarrué como revolucionaria, aunque el propio Salarrué no lo dijera o no lo pensara en esos términos. Entonces la afiliación es el alma de Cuscatlán, y en distintas partes de su obra, Roque pone a Salarrué como el único clásico vivo, diciendo que es el único que ellos, los de la generación comprometida, tomaban como maestro. Y desconociendo, como sabemos, a Vidia, a quien le llamó viejito loco de una manera pues muy irrespetuosa. Ya no digamos a Alberto Maferrer, quien calificó de viejo de mierda, así con esa expresión tan cruda, tan fuerte, que obviamente no podemos compartir, porque Maferrer también es respetable a pesar de debilidades que puedan señalársele. Entonces, la ruptura es verdaderamente tajante, menos con Salarrué, a quien considera Dalton y otros de su generación también, que es el más respetable de los clásicos que los preceden a ellos y que de verdad penetró en el alma de nuestra nacionalidad. Sí, bien. Y sobre este aspecto de ruptura, también en el abordaje que hace del estudio de la estructura poética, tanto de la parte en prosa como de verso de Roque Dalton, ¿qué hallazgos sobre la métrica encontró a través de su estudio en la obra de Roque Dalton? Porque muchos, bueno, al menos así someramente, algunos escritores jóvenes, pues tienden más hacia el verso libre, ¿verdad? Y obviamente que el conocedor de literatura, el que quiere emprender ese camino de la literatura, también hace un recorrido por la parte métrica, ¿verdad? Por esa parte regular de la versificación. No sé si nos podría comentar algunos hallazgos. Sí, mire, ese fue un punto muy trabajoso para mí, muy de reto, porque el verso librismo de Dalton es extremo o extremista, si usted quiere. Lleva la libertad del verso, el versolibrismo, a un punto tal que cae en el prosaísmo, que por momentos pierde un tanto el sentido del ritmo que es intrínseco a la poesía, intrínseco al verso, o pierde la tónica típica de los poetas y asume un aire narrativo o simplemente prosaico. Recordemos que en un libro levemente odioso, inclusive invita a los poetas a desistir de ese género porque se había descompuesto, se había vendido, se había degenerado, digámoslo así, con cierto simplismo, y los invita mejor a la narrativa. Es la época en que él está trabajando, concluyendo Pobrecito poeta que era yo, que es una novela muy poética, pero también como narración, como testimonio, como juego con la época de la generación comprometida, como contrapuntos entre el humor y la denuncia. Es una novela espléndida, ¿no? Entonces llega al extremo de invitar a los poetas que dejen el verso, que dejen la poesía y se vayan a la narrativa, porque esa beta de la narratividad, Dalton también la tenía, quizás no la llegó a culminar, no pudo desarrollarla con plenitud, pero se advierte en su poesía una tendencia al prosaísmo, a la libertad de expresión con un habla popular y que por tanto le resta ciertos elementos típicos de la poesía a su producción. Y para mí fue difícil caracterizar el verso libre de Dalton justamente por esa complejidad, por esas caídas en el prosaísmo, en la narratividad
y en algunos casos en versos extremadamente largos que se convierten en párrafos de prosa. Me llevó mucho rato, mucho esfuerzo tratar de caracterizar esos versos extremos que ningún otro poeta salvadoreño ha podido exponer como puntos fronterizos entre verso y prosa. Pero sí es fascinante meterse en esos intríngulis de la poética daltoniana y tratar de captar cuál fue el juego, cuáles fueron las libertades y al mismo tiempo los hallazgos de este poeta nuestro tan ejemplar pues para nuestras letras. Sí, bien, hay una pregunta por acá en torno a los hongos. Digamos, ¿qué arista o brújula representa la obra Los hongos en su poética? Me gusta mucho que me haga esa pregunta, Francisca, porque ahí tenemos una dialéctica entre lo cristiano y lo marxista de un modo, si usted quiere, espléndido, difícil de resolver, porque cuando Roque Dalton está escribiendo Los hongos, que a mi juicio, lo he dicho varias veces, es su testamento poético más personal, más extenso y a la vez más intenso en valores poéticos. Él declara o da a entender en Los hongos mismos o cuando se refiere a posteriori a ese texto que se sacudió del idealismo cristiano y logró consolidar su marxismo. Pero si examinamos a fondo ese poema, que es el más largo de todos los escritos por Roque, a mi juicio encontramos que no es cierto que Marx, como marco ideológico, se haya sobrepuesto al cristianismo, al sentido de la teología de la liberación y de una entrega ya no solo cristiana, sino crística en cuanto sacrificial o martirial por parte de Dalton. Entonces, metiéndose en esa dialogía entre Marx y Cristo que se despliega en Los hongos, mi respuesta final es que no le creamos a Dalton que allí logró liberarse de idealismos o prejuicios cristianos y consolidó su marxismo. Creo que es un tanto al revés. Si bien el marxismo se mantiene, está como trasfondo de su militancia, en definitiva triunfa el sentido cristiano martirial, lo crístico, dándole entonces un carácter de verdadero mártir a este poeta y militante de las luchas revolucionarias nuestras. Sí, bien, y quisiera comentar un poco de la segunda parte de las brújulas, donde usted hace el abordaje de los tres roques, ¿verdad? El primero, referencia de pasos, luego los trotes del héroe que retorna, que sería el segundo roque, y el tercer Roque Dalton, el Roque Dalton guerrillero. Y precisamente en esta última parte hace también abordaje de un libro rojo para Lenin, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que era un contexto muy difícil para poder hablar sobre Lenin y específicamente hacerlo desde un poema, ¿verdad? ¿Qué profundidad poética y también filosófica podemos encontrar en este texto? Esa pregunta sí se me hace muy difícil porque sigo creyendo que este libro, a pesar de que respeto muchísimo la opinión de James Ifland, es aburrido, sobre todo para nosotros los salvadoreños o los latinoamericanos, no cubanos o no de aquella época de los primeros 70s, porque mete demasiadas citas marxistas, a mi juicio. Es un collage, es Sí. un mosaico de textos
marxistas en la línea de Lenin y de textos poéticos del propio Dalton y de algún otro autor. Este collage, que para los cubanos de la época, inicios de los 70, puede haber sido sabroso, aleccionador, de mucha enjundia ideológico-política, para mí como estudioso de Dalton, y supongo que para el público salvadoreño de aquella época, y ya no digamos del actual, resultaría bien difícil de digerir por tanta cita marxista, tanto autor clásico del pensamiento marxista-leninista, que no tiene directamente un valor poético, aunque Roque hizo un esfuerzo enorme para darle sabor poético e inclusive polémico, humorístico, irónico, con sus propios textos y con los contrapuntos que va estructurando a lo largo de este libro. Entonces, para mí fue difícil expresar los resultados de mi análisis y obviamente también de mi propio gusto, de mi propio sentido estético, porque decir que es aburrido o que tanta cita marxista resulta difícil de tragar, pues no suena elegante, pero de alguna manera creo que así fue el sabor de mi análisis en este libro, similar a lo que me ocurrió con Poemas Clandestinos, en que creo que algunos textos realmente pierden eh, el mérito poético, pierden la altura de un Roque Dalton tan capaz de elevarse en su poética. Pero igual debo admitir que en la circunstancia y para la finalidad, para el lector implícito que Roque buscaba, ya sea en Cuba con el libro rojo para Lenin, ya sea en El Salvador con los poemas clandestinos, estuvo bien logrado. Hizo un servicio espléndido según la intención político-ideológica de servirle a la guerrilla del ERP como una especie de propaganda o de motivación para las posibles bases de la lucha revolucionaria e inclusive guerrillera. Esto es muy complejo porque necesita un discernimiento pausado y con detalles de estilo y de examen lingüístico poético, pero explica por qué frente a esas dos obras de alto valor político y a mi juicio de menor valor estético, tuve que disentir con respecto, por ejemplo, a lo que señala James Ifland u otros estudiosos. Sí, se me ocurre un poco la teoría de lo carnavalesco de Bakhtin y de la participación, digamos, de la polifonía que Roque establece con muchos de sus libros, ¿verdad? Con esta participación de diferentes voces, de diferentes contextos, que a lo mejor pues tiene como esa intención de simbolizar, ¿verdad? La cómo la revolución se convierte en un tema que va desde lo popular hasta lo propiamente teórico, ¿verdad? Y cómo también usted dice, pues el aparato de propaganda ideológica pues, de los movimientos también estaba vinculado precisamente con lo literario. Ya en relación también con otra pregunta, usted habla de una isotopía, ¿verdad? Que es como esa relación entre los grandes temas y las oposiciones entre Eros y Polis, ¿verdad? Entre poética y revolución. Y quisiera, no sé si nos pudiese comentar un poco cuál es como el concepto de amor que aparece en la obra de Roque, ¿verdad? Sí. Bueno, para ir, digamos, al punto más medular de su pregunta, digamos, admitamos que Roque Dalton fue, además de un excelente poeta y un político, un luchador comprometido con los conflictos sociales, fue también
bohemio, o sea, muy dedicado hasta tener conflictos con sus compañeros o con el partido, muy dedicado a la bohemia, obviamente de un modo creativo, de un modo productivo, pero con excesos en algunos momentos, y luego un gran amador, o sea, un poeta muy novio, para decirlo en términos salvadoreños. La lista de sus amantes, de sus conquistas, es amplia, y eso explica no solo la cantidad, sino la calidad vivencial de su poesía erótica. La contradicción entre el erotismo como libertad del ser humano, como una cumbre o plenitud que se refleja en la literatura, versus el sentido de la polis, de la política como compromiso revolucionario, como servicio al pueblo y como obligación de sacrificio, nos plantean una contradicción. Esto se refleja sobre todo en su poesía amatoria. Digamos, el amor me cae más mal que la primavera, en que están reunidas sus poesías amorosas, nos muestra una gama de sus vivencias íntimas, eróticas, en que no se pierde el sentido revolucionario, no se pierde el afán de la transformación justa de la sociedad, pero alguien puritano o con una mentalidad dogmática o excesivamente militarista o militantista diría que hubo liberalismo, que hubo excesos también en el erotismo que se refleja en la poesía daltoniana. Yo diría que es una faceta, una muestra de la diversidad, de la riqueza humana y a la vez literaria de Roque Dalton. Y que si bien tanto la bohemia como el erotismo o pues el liberalismo en sus relaciones amatorias lo llevaron a momentos difíciles, sin embargo, como riqueza literaria, ahí la tenemos perfectamente desplegada y con un alto nivel de realización poética. Bien, sí, algo nos dice también sobre la parte de la sexualidad como una categoría política y económica, ¿verdad? Sí, exacto. Como la forma de amar, ¿verdad? También del proletario y también Sí, del poeta, ¿verdad? Que es capaz de extender ese concepto de amor y trasladarlo a la luz. Bien, ya casi finalizar, quisiera preguntarle qué valor adquieren los giros idiomáticos en la obra de Rock, es decir, de repente encontramos como esa reminiscencia hacia los giros idiomáticos que también Salarrué retoma en su literatura. también esa pregunta me gusta mucho porque creo que uno de los toques o sabores o adornos verdaderamente lúcidos y placenteros para los lectores en la obra de Dalton es cómo retoma el habla popular, cómo es capaz de llevar los salvadoreñismos, él habría dicho los guanaquismos, aunque este término da lugar pues a polémicas o a ciertas diferencias, cómo el habla guanaca, siguiendo en parte el modelo de Salarrué, es sabrosamente puesta en los mejores libros, aquellos que tienen más penetración en la salvadoreñidad. Por ejemplo, en las historias prohibidas del Purgarcito, que a mi juicio
es su mejor obra en cuanto a representación de lo salvadoreño, de lo nacional, de lo profundamente, ancestralmente nuestro. Y parte de esa recuperación de lo profundamente salvadoreño es el habla popular convertida en parte de su estilo en materia para varios de sus textos de las historias prohibidas. Algo similar podríamos decir de Taberna, pero ahí la tónica es más bien un tanto extranjerizante, un tanto alejada del alma cuscatleca, como diríamos, con respecto a Salarrué y a Roque Dalton. Entonces sí, el giro lingüístico, la capacidad de tomar inclusive textos en náhuatl, en las historias prohibidas, nos muestra la riqueza, lo multifacético de nuestro poeta Roque Dalton, y nos hace recomendar como una obra clásica que deberíamos compartir todos los salvadoreños, las historias prohibidas del Pulgarcito en particular. Sí, bien, esta es como ya nuestra última pregunta de este conversatorio y también luego para dar paso a las preguntas de quienes están viendo esta conversación. ¿Por qué cree usted que existe aún tanto silencio en torno a aclarar situaciones de guerra, ¿verdad? ¿Y por qué la visión obcecada de algunos políticos respecto a la figura de Roque Dalton? Es decir, ¿por qué no ha existido como esa búsqueda por construir memoria tanto de diferentes pues, escritores que murieron en el contexto de guerra, ¿verdad? Y también el valor que Roque Dalton abona al canon de la literatura salvadoreña. Yo considero, Francisca, que una expresión de Roberto Sea, compañero de generación de Dalton, nos permite abordar su pregunta y dar esta respuesta. En materia cultural, tanto la derecha política como la izquierda política en El Salvador han sido ignorantes, han sido desconocedores e injustos en general. Obviamente tenemos que apreciar excepciones. El Frente Farabundo Martí, durante sus 10 años de gobierno, tuvo una producción cultural muy respetable. Entre otras cosas, la Ley de Cultura, una serie de libros magníficos, en fin, hubo aperturas de mucha consideración, pero en general, tanto los políticos de izquierda como los de derecha, a la cultura, a la literatura, al arte, a lo que es la creatividad, sobre todo del imaginario popular, no le dan su sitio. Gramsci nos lo enseñó muy bien y Roque lo retomó de Gramsci. Mientras no ahondemos en la cultura nacional popular y la convirtamos en un venero de poesía, de arte, de creatividad, de música, etcétera, no vamos a poder cambiar los cimientos alienantes de un sistema que niega la cultura en general. Repito, hay excepciones o hay ángulos particulares que deberíamos excluir de esta acusación, de este reclamo, pero en general la cultura no es todavía un campo de productividad que renueve a la sociedad como lo necesitamos. Y por esto el trabajo de ustedes y, en fin, cualquier esfuerzo que hagamos por expandir y profundizar nuestra cultura desde sus orígenes ancestrales y llevarla como una novedad real a los sectores populares, mientras no hagamos eso, vamos a seguir débiles en las luchas por un cambio real, por un cambio justo para nuestra sociedad. Bien, pues vamos en este momento a ver si hay alguna pregunta. Bien, me dicen por acá que vamos a retomar podríamos retomar algunos aspectos del conversatorio en los que usted quisiera
profundizar, ¿verdad? Algo que a lo mejor pues ha quedado por ahí, que está relacionado también con la manera en la que contemporáneamente asumimos la palabra compromiso, ¿verdad? En algunos conversatorios con gente de mi generación o con personas también que han empezado a publicar en la posguerra, siempre suena como un poco chocante o siempre lo ven como, y seguís hablando de este tema, ¿verdad? Del compromiso. O sea, es como una especie de no seas anacrónica, ¿verdad? ¿Cuál debería ser como nuestro compromiso en torno a lo literario, ¿verdad? El hecho estético literario. Volveríamos al debate de si el poeta debe tener un eje moral en su creación y en su vida social o no. Porque cuando Roque Dalton dice que le agradece a la poesía haberle enseñado que no está hecha solo de palabras, en realidad dice algo demasiado imposible de sostener desde el punto de vista científico, lingüístico, porque el poema, cualquier texto literario, está hecho de palabras solamente. No es cierto que la poesía esté hecha de otra cosa diferente a la palabra. El material único y suficiente de la poesía, de un poema, de un texto literario, es la palabra. Entonces ahí Roque pareciera haberse equivocado cuando dice que no está hecha sola de palabras. Se refiere obviamente a que tiene que haber una militancia, un compromiso, una moral en lo que se escribe, una moral en lo que se publica. Si no, no hay funcionamiento real hacia la sociedad. Esta es una polémica que podríamos considerar inagotable. ¿Qué tanta moral debe tener un poeta para ser buen poeta? ¿Y qué pasa con los poetas malditos o con los poetas que eran tremendos libertinos con excelente poesía, pero con una moral detestable? Entonces, volvemos a ese planteamiento que ellos tomaron de Miguel Ángel Asturias. ¿El poeta es una conducta moral o no funciona para bienestar de la sociedad? Ahí podemos quedarnos escuchando otras interpretaciones o distintas aplicaciones de este planteamiento teórico literario, que de alguna manera es irresoluble, pero que nos explica con propiedad la actitud, la entrega de Roque Dalton y de otros compañeros suyos verdaderamente comprometidos con el pueblo y también con el lenguaje que emplearon para llegar al pueblo. Claro, sí, hay una pregunta por acá que nos dice, en el contexto salvadoreño actual, ¿qué puede decirle Roque Dalton a la generación de escritores jóvenes? Pues yo pienso que Roque Dalton les diría lo mismo, que se comprometan en la transformación de la sociedad. O sea, que le apuesten desde su escritura, desde sus publicaciones, a un cambio cultural y moral. Yo creo que no es renunciable esa tesis de Dalton, pero a la vez debemos considerar que puede haber muy buena poesía. Vaya, mencionemos un caso que sería como la antítesis, el polo opuesto de Roque Dalton, David Escobar Galindo. Yo no puedo negar la alta calidad, la productividad, el peso intelectual y estético de David Escobar Galindo en la cultura salvadoreña. Sin embargo, él no cumple
la exigencia de Dalton de comprometerse con los sectores populares, con la pobrería, para transformar los niveles de vida, el sentido de una solidaridad social. David Escobar Galindo, siendo un gran poeta, un intelectual del más alto nivel, está en el sistema, sirviéndole al sistema. Entonces, ¿qué deberíamos recomendarle a los jóvenes poetas respecto a un sistema tan deshumanizado, tan en crisis, tan degenerado, como podemos verlo pues en la panorámica mundial de la lucha entre las potencias, entre los sectores supremacistas, el racismo, la opresión de los pueblos de parte de los potentados capitalistas? Eso no puede desestimarse, no puede dejar de considerarse. Pero si los jóvenes nuestros no tienen un cauce o una motivación que los lleve a ese sentido de lo moral, del compromiso social, eh, habría que buscar nuevas vías o admitir que las tendencias que ellos muestran, en las que están ahora produciendo, deben estimarse buscando cauces nuevos y un intercambio que permita finalmente llegar al equilibrio entre el sentido del compromiso social y la libertad creadora. Sí, sí, claro, ¿verdad? Y es que precisamente, pues, de alguna manera, para quienes hemos tenido un acercamiento a la literatura desde también, desde el compromiso o tal vez de la idea del compromiso que papás, ¿verdad? En mi caso, mi papá, y también los profesores con los que, es decir, la historia particular de cada quien, sumado a un sistema educativo que no promueve, ¿verdad? La formación histórica, la formación en política también, no en política partidaria, pero sí en política como ese ejercicio por participar, ¿verdad? De la colectividad, por no solamente ser hacia adentro, ¿verdad? Hacia sí mismo, que está bien, porque lo personal es político, pero siempre nos hace falta esa búsqueda por lo colectivo, ¿verdad? Por poder construir también otros caminos más épicos, como la voz de Roque Dalton, ¿verdad? Bien, no, invito también a quienes nos están viendo a que puedan participar haciendo sus preguntas. Si hay alguna otra pregunta por acá. Sí. Bien, doctor. También consultarle acerca en el libro, también hay referencias hacia algunos escritores que en algún momento participaron del contexto de guerra y que hoy ya en un contexto de paz tienen una visión más digamos, un poco sesgada hacia Roque, ¿verdad? Así como un poco como los caminos que siguió, pues eran muy extremos, ¿verdad? Como juzgar un poco la poética como extrema. No sé si eso en algún momento, bueno, en mi caso, ¿verdad? Me ha generado un poco de conflicto porque hemos conocido de muchos escritores que han participado del proceso de guerra, pero que ya contemporáneamente pues han tomado, digamos, un distanciamiento del pensamiento de izquierda, ¿verdad? Eso realmente genera un poco de conflicto, pero claro, ¿verdad? Obedece a intereses personales. No sé si usted nos pudiese comentar como su visión. Sí, esta pregunta nos llevaría a considerar qué habría pasado si Roque Dalton no hubiera sido asesinado, si no hubiera muerto en la preguerra, cuando se estaba conformando un movimiento revolucionario que llegó a la lucha armada, en la cual él estaba ya como un elemento de avanzada. ¿Qué hubiera pasado si Roque no hubiera muerto de la manera dramática, pero también sacrificial, martirial, en que murió?
Esto puede sonar a especulación, pero podemos comparar con los escritores de su grupo. En mi tesis, yo enfatizo el sentido de la generación comprometida como un grupo sujeto, es decir, protagonista del cambio cultural más intenso que se ha dado en nuestro país, el cambio más espectacular, más radical del pensamiento poético, artístico, lo dio esta generación. Y el sujeto no fue solo Roque Dalton, fue el conjunto de los nacidos en los años 30 que afloraron a la literatura salvadoreña en los años 50. Si comparamos el caso de Dalton, que sí fue sacrificado o autosacrificado, con el de las otras eminencias de la generación comprometida, podemos tener un punto de referencia, de comparación muy pertinente. Por ejemplo, ¿quiénes de la generación comprometida se han mantenido en la lucha popular? Han conservado ese sentido moral que asumieron en sus orígenes. ¿Y quiénes no? Podríamos comparar con Manly Bargueta, con Alfonso Quijada Urías, con José Roberto Sea, con Tirso Canales. Y en cada caso vamos a poder dilucidar si ese sentido del compromiso perduró, sigue fuerte, o si se ha debilitado, o si ha habido un cambio de bando, un cambio de posición ideológica y política. Entonces, deberíamos confrontar en primer lugar con sus congéneres, con aquellos que fueron el sujeto colectivo de la innovación, del cambio cultural, literario más fuerte. Y también podemos comparar con las generaciones jóvenes que obviamente no pueden andar, los que nacieron a principios de este siglo o a finales de los años 90, no pueden andar en las mismas tendencias o tónicas o actitudes poéticas, creativas de Roque Dalton. Por supuesto que no. Pero ¿cómo buscar la conexión tanto de sentido estético como de sentido social, de compromiso hacia el pueblo para entender el reciclaje? Es un tema muy rico en posibilidades de estudio, muy polémico también, pero que nos permitiría trazarnos unas políticas culturales de reivindicación de la identidad salvadoreña desde sus orígenes y en su especificidad, en su identidad más profunda. Eso deberíamos propiciarlo y creo que ustedes están haciendo una labor excelente al propiciar estos debates y tienen la capacidad para aportar en esa línea de que volvamos a un historicismo que se nos ha perdido, que los actuales políticos con sus engañifas muy elaboradas nos han difuminado o nos han disfrazado de lo que no es. Por ejemplo, hablar de Plan Cuscatlán cuando no hay un sentido de lo cuscatleco, de lo ancestral profundo nuestro, no se vale. No tiene admisión ética, ni tampoco intelectual. Y ustedes o nosotros podemos seguir aportando en ese campo tan fértil, pero a la vez tan espinoso. Hay que hacerlo porque es una necesidad volver al sentido ético y a la vez al sentido identitario, renovador y de imaginación popular para aflorar como un pueblo con sentido propio. Sí, doctor.
Bien, nos llega una pregunta por acá en relación a los cuentos de Roque Dalton, uno que se titula El juicio del día y el otro La espera, y nos preguntan que si este último se ha conocido o que se sabe de este último. Mire, ahí sí me agarraron un poco en curva porque no tengo mayores referencias. Sí sé, inclusive alguna vez estuvimos comentando con amigos algunos cuentos interesantes, muy creativos, algunos de ellos muy tiernos, por ejemplo, en que habla de un ratón con el cual habría hecho amistad, en fin. Sé que escribió y publicó cuentos, pero pues ese no fue su fuerte y sí sería interesante rescatarlos, publicarlos de nuevo, comentarlos, buscarles ese aporte daltoniano que estuvo presente en todos sus textos, en todos los escritos de distintos géneros que él produjo. Igual en el caso del teatro o alguna novela que quedó inédita sobre su familia Dalton, todo eso estaría aún por editarse, por conocerse y vale la pena seguir explorando porque no se agota la mina Dalton para nosotros. Pero sí, en cuanto a esos cuentos que menciona la persona, no le puedo responder directamente. Sí, sí, bueno, yo estaba un poco recordando también lo que estudiamos de Roque Dalton en la carrera, ¿verdad? Y pensaba un poco por qué nunca se hace como el abordaje de la parte ensayística de Roque, ¿verdad? Si bien se habla mucho del Roque poético, pero de la parte ensayística poco se habla. Y sobre todo, pues yo a veces he tratado de darme respuestas, ¿verdad? Entre esas, por la cuestión política, a lo mejor se cree que la literatura no tiene nada que ver con lo político, ideológico, ¿verdad? No sé si usted nos podría como, o si usted me podría decir su opinión, ¿verdad? Respecto a por qué poco se habla en la carrera de, al menos en la carrera de la licenciatura en letras, ¿verdad? Sobre los ensayos, por ejemplo, el imperialismo en Centroamérica. No hay un abordaje, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto, conozco algunos de los ensayos de Roque Dalton y también ahí en ese género fue muy productivo, muy espléndido, ahondó bastante. Por ejemplo, a mí me sirvió, me reveló parte de la evolución de Dalton el estudio que él hizo sobre Vallejo, verdaderamente magistral. Un poeta que sabemos que fue tan difícil, revolucionario como Dalton, pero todavía quizás más complicado, más eh, abstracto y al mismo tiempo experimental. Vallejo es un plato demasiado fuerte, difícil de servirse, y Dalton contribuye fuertemente a dilucidar no solo la poética de Vallejo, sino su caso, digamos, su trauma psicológico, familiar, político y hasta de bohemia, porque Vallejo puede ser un bohemio muy reconocido. Luego, el ensayo político, que sobre todo en Cuba, donde residió varios años y asumió como su segunda patria, tuvieron mucho impacto. Por ejemplo, el ensayo sobre la revolución en la revolución, en que Roque, siendo ante todo un poeta y un artista muy libre pensador, muestra un rigor analítico envidiable, que le reconocieron autores tan elevados como Regis Debray y otros. Entonces, los ensayos de Dalton sí vale la pena que se conozcan, que se estudien más. Creo que ha habido dificultad, en parte por los derechos de autor, en parte porque no son textos homogéneos, sino que hay bastante diversidad, bastante complejidad en la clasificación de los distintos tipos de ensayo. Pero sí es una publicación, un conjunto de textos daltonianos que tenemos pendientes
de publicar, de debatir, de penetrar y de rescatar en sus valores en lo que corresponda a esta época. Sí, sí. Bueno, doctor, vamos a revisar por acá si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Yo creo que vamos a cerrar, dice, bien. Bueno, entonces nos dicen que ya no hay otra pregunta. Yo quiero manifestarle que la lectura de su obra pues me ha posibilitado comprender diversas aristas en torno a la poética de Roque Dalton. A mí en lo particular también me interesa mucho el tema de la poética y el abordaje que usted hace pues me sirve como también como un modelaje, ¿verdad? De ese proceso para llegar a los valores fundamentales de esta poética y también poder comprender que, como Ifland lo señala, ¿verdad? De su obra, que esa comunión entre lo ideológico y lo literario, pues es inseparable en Roque, ¿verdad? Y que también, pues de repente es un tema bien complejo en la actualidad, cuando pues en lo personal pues tenemos ciertas inclinaciones ideológicas, ¿verdad? O cierta militancia y de repente pues eso se convierte en una especie de ser oveja negra o de ser una persona poco deseada, ¿verdad? Así que yo creo, ¿verdad? Que la conversación pues ha sido muy nutritiva para todos aquellos que amamos la obra de Roque y que día con día pues la leemos para reflexionar siempre sobre ella. Bien, y el otro viernes pues les invitamos a sintonizar nuevamente estos conversatorios, ¿verdad? Y agradecer al doctor todo el apoyo que nos ha dado, ¿verdad? La coordinación que hemos tenido y también invitar a la lectura de su obra. Por acá la tengo yo. Acá está, ¿verdad? Las brújulas de Roque Dalton, y que es un libro de cabecera para quienes quieran seguir reflexionando sobre el tema de la poética de Roque. Así que muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Francisca. Me alegra mucho. Me siento bien complacido de conversar con ustedes y divulgar para un público muy selecto de intelectuales que puedan estar interesados en la cuestión cultural y sobre todo poética, creativa, que tanto necesitamos. De verdad les agradezco y me tienen a la orden. Les deseo muchos éxitos. Sé que están haciendo una labor encomiable y que va a prosperar mucho en estas circunstancias tan difíciles que estamos sobrellevando. Así que gracias a ustedes. Gracias, bueno, muchas gracias y nos encontramos en la próxima sesión de La Hora de la Ceniza.